Sema, un gusto saludarte. Hace semanas hablamos de la relevancia de diferentes centros culturales, tanto privados como públicos en la ciudad de Montevideo. Pero hoy vamos al interior y vamos más precisamente a Nueva Palmira, donde funciona la biblioteca más antigua del interior del país, la Biblioteca Jacinto Laguna, que hace poquito, en mayo, cumplió 150 años y fue declarada Monumento Histórico Nacional, bueno, debido a esta antigüedad y a la relevancia que tiene al ser la más antigua del país. Los impulsores de esta biblioteca fueron los amigos de la Asociación de Amigos de la Educación Popular de Nueva Palmira, que comenzaron a trabajar allí en conjunto, crearon primero una escuela y también, bueno, diferentes lugares de encuentro de la población de Nueva Palmira. Y decidieron que era importante tener una biblioteca, porque era algo que no existía en ese lugar. Claro. Se relacionaron con José Pedro Varela de Montevideo, que era al revés, a su vez, el referente de la Asociación de Amigos de la Educación Pública también en Montevideo, y por eso tenía gran relevancia en el país, quien los apoyó decididamente en esta aventura. Es como una historia de amor a los libros, a la cultura, de esos referentes y de la gente que sigue trabajando en esta biblioteca. Abrieron el 25 de mayo de 1873 con 419 libros. ¿Qué les parece? 100 y pocos de Montevideo, 100 y poco de Buenos Aires, porque tiene una relación muy cercana con Buenos Aires, y, unos 40 de Buenos Aires que habían traído y otros 100 y poco más de la propia gente de Nueva Palmira. Mirna Vico es una de las referentes actuales de esta biblioteca y nos cuenta un poco de esta historia. A ver. Para mí, muy querida, voy a decirlo antes que nada, porque hace 60 años que empecé a ir a la biblioteca, o sea que hace toda una vida. Yo tenía 6 años y me quedaba de pasada de la escuela. Mi papá era socio, muy visionario mi papá. Digo, y bueno, la biblioteca tiene una historia riquísima, porque en realidad un grupo de gente con mucha visión, unos pioneros espectaculares, quisieron tener cultura en unas cuadras de ranchos. La idea de poseer una biblioteca popular está en el ánimo de todos los vecinos, pero la pobreza de nuestra pequeña sección hace imposible por ahora tal resultado. Eso le escriben a José Pedro Varela, que era el presidente de la Sociedad Popular, de la Educación Popular en Montevideo, que era la primera, la capitalina, y le piden, o sea que la idea de ellos era tener cultura acá. No es muy poco, es bastante y mucho lo que querían, ¿no? Para ser tan pequeño. Bueno, interesante lo que decía tu entrevistada, Eduardo, y además ahí veíamos parte de lo que es la biblioteca, es un lugar espectacular. Un precioso lugar. Y además hay que destacar eso, es una biblioteca popular. Entonces ellos hacen mucha referencia, es una biblioteca que, o sea, no depende del Estado ni de la Intendencia, es una biblioteca popular que se sustenta básicamente con el aporte de sus socios. Por suerte, desde hace poquito tienen también un apoyo económico de la Intendencia de Colonia, y también les brindaron una pasante, una becaria que ha ayudado a rearmar el inventario de la biblioteca, que hacía mucho tiempo que estaba digamos, pendiente. Eso se va actualizando además con donaciones de los vecinos, exacto, libros que van llegando, que se van incorporando al acervo de la biblioteca. Entre ese montón de libros que hay ahí, hay un incunable, que son los emblemas de Alciato, aproximadamente 1550. Ajá. Es un libro que solo existe en esa biblioteca. En todo el resto de Uruguay no existe un incunable de este texto en todo Uruguay. Y también tienen otros libros que son unas joyitas. Por ejemplo, me contaba Mirna que la historiadora Ana Ribeiro, actual subsecretaria de Educación y Cultura, visitó la biblioteca y con gran sorpresa les decía que ahí estaban los archivos Mitre, que cuando ella estudiaba historia tuvo que ir a Buenos Aires a buscarlos para poder digamos, mirar un poco y observar, analizarlos, estudiar. Es como muy fuerte esa historia. Sobre esta función, digamos, de apertura del lugar de encuentro de la Biblioteca Nueva Palmira, es lo que nos cuenta Mirna ahora. A ver. Cumplió un rol preponderante en la cultura y también en lo social, porque en realidad ahí se formaron muchas, pero muchas
eh, comisiones, también grupos culturales, sociales, de muchos tipos, social, de todo. Entonces, fue como el lugar de apertura, que es lo que nosotros deseamos que continúe siendo. Mantenerla no es fácil. Como decimos, hay los socios y varias empresas relacionadas con el puerto que todos los años hacen lo que necesitamos, porque mantenerla no es solamente, es pagar la funcionaria, pagar la limpiadora, pero es arreglar lo que se rompe, un edificio de más de 100 años, etcétera, etcétera, que te imaginarás, y no es tan fácil. Muy bien. Así estaba entonces lo que decía Vico a propósito del tema. Sí, y a la biblioteca se acercan maestros con niños, hacen jornadas de lectura. Mira, me decía de que cómo los niños se dan cuenta lo importante que es el lugar sin tener la conciencia de lo que es el patrimonio histórico ni nada de eso, claro, pero lo perciben al estar ahí. Ajá. Cuando les van a leer cuentos o ellos a leer libros. Ella también me destaca de que son unos 300 y pico de socios, pagan 70 pesos por mes. Algunos colaboran con algo más. Bien. Bueno, y con eso y otros aportes que tienen de la Intendencia, de algunas empresas de la zona, es que intentan mantenerse. Después ahí abajo van a estar los gráficos con los datos, digamos, para quienes quieran también desde Montevideo o de otros lugares del país, sí, colaborar con esta biblioteca, como decíamos, la Biblioteca Popular, la más antigua del interior del país. Ellos además quieren avanzar en esto de ser un lugar de encuentro de la sociedad de Palmira. Quieren crear una sala detrás de la biblioteca, porque justamente dicen que es como algo que falta en Palmira. Claro. Un lugar donde poder reunirse. La biblioteca en parte lo ha sido. Me comentaban que ahí se reunió desde la Asociación de Fútbol a la Pelufo Higgins, ¿no? Y claro, después, bueno, han hecho conciertos, encuentros de poesía. Es el lugar de referencia de la cultura en Palmira, es la biblioteca Jacinto Laguna. Así que, bueno, le pregunté a Mirna antes de despedirnos un poco ella cómo ve el futuro de la biblioteca. Así que con eso me despido y agradecer a Juan Aldecoa, nuestro compañero de trabajo, que fue el que me contactó con esta historia y con la suerte de poder hablar con Mirna Vico. Como decíamos al inicio, es una historia de amor a los libros y a la cultura en general que se da en esta biblioteca popular, la más antigua del interior del país. Gran informe, Eduardo. Muchas gracias. A ti. Vamos a verlo. Yo creo que los libros en papel nunca se van a ir. Cuando yo leí Fahrenheit 451 hace muchos años, dije, ¿un mundo sin libros? No puedo creer. Después me acordé de Borges. Una de las cosas que lo pusimos como biblioteca abierta o biblioteca jardín era que los niños y todo el que no pueda ser socio por alguna razón puede ir a leer en sala sin ningún problema, aunque no sea socio. Yo creo que eso es muy importante porque yo no le puedo decir a un niño que no puede entrar por tal o tal cosa. Entonces, creo que esa es una visión que no hay que perderla. Y que los niños son nuestros maestros, los jóvenes, y que hay jóvenes y hay niños que les gusta y que traen a otros. Parece que no, pero es así. Nosotros lo tenemos más que sabido y eso es un orgullo.